Los invito a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 6 y en el día de hoy vamos a terminar el capítulo 6, toda la epístola. En el primer audio voy a hacer del versículo número 1 al versículo número 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a considerar entonces estos 5 versículos en el primer audio. No sé si conocen ustedes lo que es un oftalmólogo o conocido como un oculista. Es como un médico que se especializa en las enfermedades de los ojos, o sea, la catarata, la miopía, la glaucoma. Se especializa en esas cosas. Imagínense que usted entra ahora en este momento acá, ahora voy a volver a ese ejemplo. Entra acá alguien, pasa por acá delante de usted y tiene así, en su coso tiene un tronco así. Y se frena ahora mismo y dice, mirá, tenés una pajita en tu ojo así. En la vida cristiana nosotros encontramos mucho así, muchas personas que quieren ejercer este oficio de oftalmólogo, buscando siempre la pajita en las otras personas y queriendo sanarles cuando ellos están ciegos, espirituales a veces. Vamos a ver cuál es lo que se conoce como la disciplina que nosotros conocemos, que está más como una restauración en amor del hermano caído. Y no de estar haciendo leña del tronco que se ha caído, que muchas personas andan viendo ahí para disminuir o burlarse del hermano con tal de ellos verse como un fariseo mejores que los demás. Eso es algo que no debemos hacer. Y vamos a ver quién pueden hacerlo, no todos. Si alguno fuera sorprendido, sorprendido podría decir, algunos se creen que sorprendido puede ser que entra uno y dice, te encontré con las manos en la masa, justo pecando. Esa no es la idea del pecado, o la etimología de la palabra ahí que aparece de sorprender o prolambano que aparece ahí cuando dice paratomati, que se entiende literalmente como una caída que cae a un costado, se desliza, un tropezón. Yo no creo que sea tanta la palabra que lo sorprendió, sino que el hombre que peca baja la guardia como un boceador, bajó la guardia porque se distrajo, no veló y el pecado lo sorprendió. Tiene que ver más para mí, o sea, hay varias interpretaciones. Algunos pastores creen que un hermano sorprende. Yo no creo que un hermano va a estar buscando sorprenderlo para burlarse del otro. Porque vamos a ver que alguien que haga así es muy difícil que haya nacido de nuevo. Debe restaurarlo. Pero es el hermano, el cristiano que bajó la guardia y fue sorprendido por el mismo pecado. El pecado, o sea, lo toma o lo hiere, o sea, en ese sentido. Ahora vemos que muchas personas, en vez de estar ayudando, restaurando a la persona, se empiezan a burlar de estas personas. Y no es así. En estos 17 minutos que voy a hablar, si no entienden nada, debemos entender esto, que Cristo llevó nuestras cargas, Cristo llevó nuestros pecados en su madero, Él puso sus hombros. Ahora si nosotros, si somos hombres y mujeres espirituales, como estamos aprendiendo todos estos domingos que estamos viendo, nosotros, los que andan en el Espíritu, deben venir como ese hombre que le ayudó a Cristo a llevar el madero, aunque este fue obligado por la ley, por un romano, a que cargara la cruz. Pero nosotros no, nosotros debemos ir a cargar al hermano que se ha caído o se ha tropezado. No podemos nosotros estar burlándonos, como hacía el fariseo, oh Señor, te doy gracias por este que no soy como él. Y él se creía en una posición más alta. Si alguno se cree en esa posición, que cuide de no caerse, porque muchos por ahí se burlan de ahí. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, el Señor dice que nosotros no estamos para restaurar o para consolar, porque es el Dios de toda consolación. Y Cristo fue el que llevó nuestros pecados en Isaías 53:4, que ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó
con nuestros dolores. Entonces la carga, ¿qué es esta carga? Bueno, si ustedes leen el versículo número 2 y el 5 aparecen la misma palabra carga, aunque no es lo mismo. En el versículo 2, ahí carga sería algo que oprime, podríamos decir una enfermedad o alguna carga espiritual, pero creen la mayoría que es eso. Pero yo por el contexto, o sea, le digo lo que yo creo que por el contexto está hablando del pecado, no tanto un sufrimiento de una cosa. ¿Por qué lo digo yo? Porque dice el texto, en el contexto dice, cuídate tú mismo de no ser tentado. Entonces, para mí está hablando de un pecado. Cuando vamos a ayudar a alguien, debemos tener cuidado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque generalmente un hombre cuando quiere ayudar a una mujer o algo, o otra cosa, en la debilidad que puede hacer uno, debe cuidarse. Entonces debemos tener cuidado en esas cosas. Las intenciones pueden ser buenas a veces, pero el pecado a veces nos puede llevar, porque dice, yo me acuerdo si hay un profeta que dice, ¿los santos santificarán lo impuro? No, y lo impuro podrá contaminar a los santos, sí. Entonces debemos tener cuidado en ese sentido, porque nuestra intención puede ser buena a veces, pero a veces podemos, en el querer ayudar, somos arrastrados en el pecado. Entonces dice que yo creo que es más con el pecado, más que una carga así de sufrimiento, ayudar algo. Es una persona, está ahí a ayudarla, porque Cristo fue el que cargó nuestros pecados. Entonces, es eso, no significa tolerar y aguantarle el pecado, decir, bueno, no importa, no se trata de ayudarlo. Ahora vamos a ver por qué. Es la idea ahí de ayudarlo o de restaurar que aparece. Restaurar ahí es catartice, que viene de la palabra catartizo, de restaurar ahí. Se usa en Mateo 4:21, no sé si se acuerdan cuando el Señor Jesucristo venía caminando y encontró, ahí cuando dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, ahí catartizo, el Señor pasó y encontró, creo que estaban ahí lo que iban a hacer unos discípulos que estaban remendando una red. Bueno, restaurar significa como remendar una red, pero la idea sería más como volver a colocar un hueso que se salió del lugar. O sea, entonces nosotros lo debemos volver. ¿Por qué? Porque él forma parte de nuestro cuerpo. Yo no me puedo estar burlando así de la mano y digo, mirá cómo tengo la mano, jaja. Y me estoy burlando de yo mismo, de mí mismo, porque es mi cuerpo. Y Cristo la cabeza. Entonces nadie que ama su cuerpo se va a estar burlando del mismo. ¿Por qué? Eso hay algo que muchos no entienden. Entonces la idea es catartizo ahí, es volverlo a restaurar. ¿Cómo es la idea? ¿Es eso? Eso viene, acordar, no nos olvidemos que el Señor nos mandó a amarnos a uno mismo, a nosotros, ¿no? Como nosotros mismos. Y yo no me puedo estar burlando del otro porque me estoy burlando de mí mismo, porque forma parte de mi cuerpo. En el sentido espiritual, ¿no? Que tiene oído que entienda lo que le estoy diciendo. Es así, forma parte de uno. Entonces hay que tener cuidado en eso, porque debemos llevar cada uno las cargas del otro. Y el Señor habla de eso, y Pablo mismo habla de eso, que debemos, porque habla todo de amarnos a nosotros mismos, amar a uno como a nosotros, orar unos uno por los otros, edificarlos a los unos a los otros, prefiriéndolos a los unos con los otros, perdonando los pecados a los unos a los otros, o llevando las cargas los unos a los otros. Entonces se trata del amor, amado. No se trata tanto de, encontré pecado él, mira, y se burlan, y empiezan a hablar, y porque la persona cayó. No se trata, si puede caer Pedro, como Pablo le tuvo que llamar la atención. Pero acá la idea, acuérdate que sé que la disciplina espiritual no tiene que tener que ver con una disciplina como el testigo que pum, lo echa y así, no. Hay ciertos pasos, y a mí no me da tiempo de hablar, pero en Mateo 18 habla de cómo se debe hacer la disciplina bíblica. No es que si él tiene algo, si yo veo que está mal, yo me acerco con espíritu de mansedumbre, y no lo puede hacer cualquiera. Hoy hay muchas personas, muchos fariseos, con un aire jactancioso de andar buscando detectives de pecado de los demás, pero su intención no es buena. Su intención es como un fariseo, la encontramos, señor, ahí pecando a la adúltera. ¿Qué hacemos? Si dice que sí, que no hay apedrearla, va a violar la ley de Moisés. Entonces lo agarramos así a Jesús. En esta perdió. ¿Por qué? Porque él le va a decir, no la apedree, misericordia quiero. Entonces, ¿qué pasa? Pero Moisés dice tal cosa. Pero si dice que sí, entonces viola la ley de Roma. Porque Roma dice que solamente Roma puede ejecutar y nosotros no. Porque nosotros, entonces en la que se equivoque lo agarramos a Jesús acá. Muchos andan así.
Y no es así. Cristo no violó ninguna ley en ese sentido, porque había que ver que testigo, faltaba el hombre que estaba con ella, y el Señor, acusado por su propia conciencia, se fueron. Y le dijo, Señor, ¿dónde están los que te acusaban? Tuvo misericordia. Eso no significa que violó la ley el Señor. No violó la ley. Él hizo justicia rectamente. Porque ellos estaban procediendo muy mal. Su intención era hacerlo caer al Señor y no era restaurar a la persona. Entonces hay que tener cuidado como cuando se ejerce la disciplina eclesiástica. Es una restauración en amor a la persona. Hablarla. Porque tiene otra idea. Pero debemos hacerlo mirando, vamos a decir, cuidándonos de no caer a nosotros mismos. Esa es la idea. Nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos, como dice, si alguno cree que está en la fe, que se examine a sí mismo, dice 2 Corintios 13:5. Entonces la idea es examinarnos nosotros si estamos caminando primero bien, porque no sea que como Mateo 7, que muchos querían, vamos a decir, querían mirar la paja del ojo ajeno, y el Señor le dice, ¿por qué no miras del tronco que está en tu ojo? La idea no es juzgar, la idea es juzgar bien. La idea es si yo estoy bien, si yo tengo esa autoridad espiritual como para venir a decirle a él, y esa autoridad no va a venir con una autoridad del peso de la ley, sino yo le voy a ayudar. ¿Por qué? Porque la palabra, a mí no me da tiempo de hablarlo acá, pero la palabra ahí viene de equipar. ¿Qué es equipar? Ayudar sería equipar. ¿Qué es equipar? Ayudarlo al hermano a que alcance una madurez espiritual. Porque todavía está débil, porque todavía no puede llevar esos pecados, está luchando. La idea es ayudarlo. Y eso solamente, amado, lo puede hacer una persona que anda en el Espíritu. Porque, dice, con una actitud humilde. Humilde es praote, o sea, ahí, de humildad viene. ¿Qué es humildad, amado? Vendríamos a decir, una persona que no se cree superior, porque, gracias Señor, porque yo no caí en ese pecado. Porque yo estoy siempre en tu... Eso es un orgulloso espiritual, porque puede ver el pecado en lo que sea, en cualquier persona, todos entramos ahí y la persona se juzga al otro porque no tiene ese pecado, pero puede tener 20 más, que capaz que son peores. Entonces hay que tener cuidado con estas clases, vamos a decir, de santurrones judizantes que andan por ahí. Eso no es tampoco abrigarle el pecado a las personas o consentirle el pecado a las personas. Hay que tratar de restaurar lo que es catartizo, ahí que ya estuvimos viendo, ¿no? Es tratar de volver a ponerlo en el lugar que tiene que estar. Ahí dice, cada uno llevará su propia carga. Bueno, sigue hablando. Bueno, así cumplimos la ley de Cristo. Dice, ¿qué es la ley de Cristo? Bueno, es amarnos unos a los otros, y de eso se trata, ¿no? De algo que ayudamos a la persona. Si alguien se considera, o sea, algo que es más, dice, no siendo nada, ahí la palabra, yo no muestro las palabras en el griego, pero sí doy la idea, es que se cree como que más numeroso que esa persona. La idea en el griego sería diciendo no siendo nada, sería sos un cero. Cuando vos te considerás mayor que otra persona, pues, dice, las personas saben que nos conocen, dice, que se está engañando a sí mismo, porque la persona no engaña a nadie. Un hipócrita no puede engañar. Una cosa es caer. Acá cuando se habla caer es algo, vamos a decir, que viene caminando y no que vive en ese estado, cayó. Pasó, pero la persona debe ser restaurada. Se engaña a sí mismo, tiene la idea ahí de pren, o sea, de mente, de apatao. Vamos a decir, la persona que se cree superior al otro que en vez de ayudarlo, vamos a decir, tiene la idea de conducirse al extravío con su propia mente. Una persona que se engaña en su mente creyendo porque no cayó y que se cuida a sí mismo, dice que cree que está firme, me de ayudarle a la otra persona. Y cada uno llevará su propia carga, porque parece contradecirse. Ahí dice, ¿cómo? Ayudarle a que lleve la carga, y en el versículo número 5 dice que lleve la propia carga. Pareciera como que no responda al necio con su propia necedad, como parece que la Biblia se contradice, pero no es así. La primera es una carga muy pesada, que nosotros lo ayudamos, y acá es como una mochila militar. ¿Qué tendría que ver? Bueno, habla más de la responsabilidad que tenemos nosotros. En ese sentido, la carga es una responsabilidad que no se puede pasar a otro. En el día del juicio, cada uno nosotros vamos a rendir cuenta. Esto no significa que no podemos ayudar a la persona. Somos responsables de nuestras acciones nosotros.
pero también tenemos responsabilidades de ayudar al otro hermano, no solo de llevar nuestra carga, sino de ayudar a la persona. Acuérdese en Santiago 5:19, versículo 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su camino salvará a un alma y cubrirá multitud de pecados. No es que yo soy salvo porque, vamos a decir, le ayudé a salvar a él, entonces soy salvo. No, no es la idea. Es que la idea es esa, amada. La idea es ayudar a las personas que se han extraviado, hacerlo volver de la verdad. Eso es amor. Lamentablemente vivimos en un mundo donde juzgamos a los otros, incluso dice, ¿cómo es posible? Dice Pablo, se comen entre vosotros mismos, se pelean. ¿Cómo puede haber eso? Ni la familia más mundana, por ahí la familia mundana yo escucho, dice, somos familia, dicen. ¿Y cómo nosotros que somos cristianos nos vamos a estar comiendo y peleando? Hay que tener cuidado con el pecado de presunción. ¿Qué es el pecado de presunción? Bueno, es una vanidad que muestra una persona que presume, alardea de algo que puede tener. Hay que tener cuidado y Pablo nos muestra eso. Goliat se confió en sí mismo. El fariseo que se confiaba en él mismo. Podemos tener cuidado, no confiarnos en presunción como Pedro, por ejemplo, se confió, Señor, aunque todo esto te dejen, yo no ellos pueden ser pecadores y te pueden abandonar, pero yo no. Hay que tener cuidado en eso. Debemos hacerlo con un espíritu de mansedumbre y no todos lo pueden hacer eso. Entonces debemos someternos a pruebas. Si de verdad somos espirituales, y si somos espirituales le vamos a ayudar al hermano a restaurarse de su posición. Esa es la idea. Quedó más para hablar, pero bueno, pasamos al audio número 2.